del Instituto Geofísico del Perú nos hablará sobre la física de fluctuaciones en un plasma y su aplicación a las técnicas de medición remota de la ionosfera por medio de radares. El Dr. Goodman realizó sus estudios de pregrado en la Universidad Nacional de Ingeniería y su posgrado en física aplicada en la Universidad de Harvard. Ha recibido diversos premios, entre ellos Appleton, otorgado por la International Union of Radio Science. Es miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos y actualmente es presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú y de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales del Perú. Demos la bienvenida con un fuerte aplauso. Bueno, ¿me escuchan? Tengo micrófono, ¿no? El tema de la charla, si lo hiciéramos en sí bien, probando todo lo que voy a decir, bueno, es un tema de un curso, por lo menos de un semestre en sí. O sea, que lo que quiero hacer es mostrarles, definirles la naturaleza del problema, qué problemas matemáticos genera, cómo se puede resolver el problema matemático, los resultados de un problema que hasta cierto punto está resuelto. Van a notar ustedes en sí que la teoría es bastante compleja, no obstante eso es posible resolver los problemas en forma analítica, tener resultados numéricos que tienen bastante estructura, que son bastante complejos también, y cuando se les compara con las mediciones, con el instrumento, uno obtiene de que hay se puede decir una coincidencia casi exacta entre el pronóstico matemático físico y lo que se observa, lo que nos permite determinar una serie de parámetros que definen el estado de la ionosfera. Nosotros tenemos en el Perú un radar de dispersión incoherente. Esta es una fotografía aérea. ¿Se puede bajar un poco las luces para...? Una fotografía, no aérea, sino desde la cima de un cerro colindante al observatorio. Esta estación fue la primera en su clase en el mundo, fue una nueva idea que se probó, es cierto, un radar un poco más pequeño en Illinois, en Estados Unidos, y ya con la confianza de que esta idea funcionaba, se construyó este radar, y hoy en día hay una decena más o menos de radares que usan esta tecnología repartidos en diferentes partes del mundo, principalmente en Rusia, Estados Unidos y en los países nórdicos de Europa también lo hay, pero que lo comparten en sí Alemania, Francia, Inglaterra. El radar, como dije, fue el primero en el mundo, sigue siendo el más grande y el más potente del mundo. Tiene una antena de 300 metros por 300 metros, que es un array de dipolos, casi 20.000 dipolos, todos interconectados entre sí. Un transmisor en el edificio de al fondo, muy potente, con 6 megavatios de potencia, 6 millones de vatios de potencia. Con ese radar, este es un esquema, digamos, muy esquemático, se transmite un pulso que llega a las alturas ionosféricas. La mayor parte de la energía que se irradia, dicho sea paso, trabaja en 50 megaciclos, atraviesa la ionosfera, pero una pequeñísima fracción de la energía es scattered back, es dispersada de vuelta a la antena, y la misma antena que sirvió para transmisión se usa para recepción en el modo de un radar. Sirve para estudiar a la ionosfera.
No voy a usar el glosario en sí, aquí hay más datos los que ustedes necesitan, pero de todas maneras yo creo que vale la pena, si no conocen este lenguaje, de aprenderlo. La atmósfera recibe diferentes nombres a diferentes alturas y recibe nombres de acuerdo a dos criterios, ya sea al perfil de temperatura o al grado de ionización que tiene. La parte neutra en sí, no ionizada de la atmósfera, generalmente no generalmente, sino que se clasifica los diferentes capas que por lo menos el nombre lo han escuchado: la troposfera, la estratosfera, la mesósfera, la termósfera, y están definidos en sí por los puntos por los máxima que hay en la fluctuación de la temperatura. El diagrama del lado izquierdo muestra la temperatura en función de altura. Aquí donde cambia la temperatura, que va reduciendo conforme, mejor dicho, la derivada cambia de signo entre el punto de inflexión y la Tierra, la troposfera, luego hasta el siguiente máximo es la estratosfera, mesósfera, etcétera. Y en lo que se refiere a la zona ionizada, desde el tiempo de los comienzos del uso de la radio para las comunicaciones, se pensaban que habían capas muy bien definidas. Bueno, sabemos que no hay capas, pero todavía se mantienen los nombres de lo que le llamaban la capa F. Bueno, hoy en día sabemos que es la región F, la región E, la región D. Nosotros usamos el radar, la técnica de Incogeen Scatter Radar, ISR, para estudiar la parte de la ionosfera que llega a tener un equilibrio termodinámico y que es posible predecir su comportamiento. Pero es posible recibir señales cuando la ionosfera no está en el estado de equilibrio termodinámico, y en cuyo caso ya no le llamamos Incogeen Scatter Radar, sino que le llamamos Coherent Scatter Radar. Y después, al final de la charla, si hay tiempo, le muestro algunos resultados que no están relacionados con Incogeen Scatter. Mi charla va a estar centrada principalmente en Incogeen Scatter. También se usa para estudiar la atmósfera baja, desde las alturas altas troposféricas hasta la estratosfera, y luego algunos fenómenos ionosféricos de nuestra región, como la F dispersa. Les mostraré algunas fotos de este fenómeno. No vamos a incidir en estas cuestiones, pero ya que tengo el slide, y otra parte muy importante en sí de nuestra latitud es la existencia del electrochorro ecuatorial. Hay unos ecos que se descubrieron en Jicamarca y todavía no tenemos un buen entendimiento de por qué se producen, y ecos de turbulencia en la parte ionizada de la mesósfera, y también turbulencia podemos estudiar en la parte alta de la atmósfera. Pero repito, nosotros nos vamos a limitar en la charla a ver la teoría que está detrás de esta técnica para el sensoramiento remoto de las propiedades de la ionosfera. Un diagrama de bloque en sí del radar. Se transmite un pulso, esta caja significa el transmisor, se propaga, va hasta la ionosfera. En la ionosfera hay fluctuaciones en la densidad de electrones. Si no hay fluctuaciones, no hay eco, pero estas fluctuaciones siempre existen en la naturaleza por la naturaleza discreta en sí de los gases, el hecho de que la ionosfera está compuesta por millones de partículas en sí. Si uno coge un cierto un cubo, y mide su densidad, puede uno hablar de una densidad promedio, pero cuando se mide con precisión, uno va a ver que esa densidad varía ligeramente de la densidad del vecino, y varía también en el tiempo si es que se mide después. Son estas fluctuaciones las que son responsables de los ecos.
y está caracterizada por la función de autocorrelación en espacio y tiempo, ¿no?, de estas fluctuaciones. Lo de función de autocorrelación, voy a asumir de que no tengan ustedes, tal vez algunos de ustedes lo conozcan, otros no, pero por ahora déjenme usar simplemente el lenguaje. O sea, la ionosfera está caracterizada por su función de autocorrelación, las señales son recibidas. El proceso de las fluctuaciones de la ionosfera es un proceso aleatorio, o sea que cualquier cosa que está relacionada a este proceso va a ser un proceso aleatorio también. Se recibe una señal aleatoria, repito, que se puede, digamos, caracterizar por capas, de ahí el subíndice H, y que varía en el tiempo. Esta señal aleatoria está caracterizada a su vez por una función de autocorrelación. Como digo, asumiendo de que no tienen ustedes, si hay un proceso estocástico aleatorio, digamos gaussiano, puede tener este comportamiento. Si sale, digamos, en sí de una caja negra que es un generador de ruido con un filtro, podría tener esta apariencia. Esa misma caja negra con otro filtro, ¿no?, podría tener una apariencia como esta, ¿no? Si yo repito este experimento, voy a tener una función que no se parece en absoluto en esto, pero su función de autocorrelación sí sería idéntica. ¿Y qué es la función de autocorrelación? La función de correlación dice que si yo muestreo esta señal a un tiempo t y la muestreo luego a un tiempo t más tau, multiplico los dos valores y le saco el promedio, haciendo este experimento en diferentes lugares y luego variando el espacio entre los dos puntos, voy a generar una función relativamente continua, ¿no?, que caracteriza al proceso. Y si vuelvo a repetir esto un día después, una semana después, con el mismo aparato, esta señal va a ser completamente diferente, pero su función de autocorrelación es la misma y la caracteriza. Es más, si uno dice que el proceso es gaussiano, pero no entremos en más detalle, esta función de correlación caracteriza exactamente el proceso. Tienes toda la información que se puede sacar de ese proceso. Dicho de paso, en este otro caso, ¿no?, es muy probable que en este caso, digamos, la correlación se dé a tiempos relativamente más largos. Esto es normalizado, raíz cuadrada del cuadrado de 1. Si es normalizado, esto es 1, y va a tener un cierto tiempo característico. Si el tau es relativamente pequeño, bastante pequeño, va a encontrar con la misma señal. La señal por sí mismo es el cuadrado, y como está normalizado con el cuadrado de las señales, ¿no?, te va a dar 1. Pero si cojo un punto bastante lejos, al día siguiente, definitivamente va a ser completamente independiente, o sea que el producto de los dos va a tener diferentes valores y va a ser 0. Va a haber un cierto tiempo característico en que todavía la señal se parece, ¿no? No es ni 1, no es ni 0, y le podemos llamar eso el tiempo característico. Lo importante que quiero decir es que un proceso aleatorio como las señales que nosotros recibimos del radar, la caracterizamos con su función de autocorrelación. Y decimos que está relacionada funcionalmente a la función de correlación de la densidad
de electrones que existe en el punto que estamos estudiando en la ionosfera. Pero esta función de autocorrelación tiene 3 dimensiones en el espacio, más el tiempo tiene 4, versus la otra que solamente tiene en el tiempo. Entonces podríamos imaginar, digamos, algo que sí seguramente han visto ustedes. Si cae lluvia sobre una piscina, ¿no?, se va a formar una superficie aleatoria que está cambiando en el tiempo, ¿no? Y podría, digamos, dibujarla como le hago cortes y hay procesos aleatorios que están cambiando en el tiempo y que son independientes en el espacio. Así como definimos la función de correlación como el producto de, en este caso, por ejemplo, la altura de la ola en la piscina debido a la lluvia, en diferentes lugares espaciados, que estoy usando ahí una cierta distancia R, vectorial, puedo mostrar aquí, puedo mostrar acá, hago el producto y el promedio, me sale, digamos, una función que es relativamente suave y continua, función de la distancia entre los dos puntos. Si están lo suficientemente cerca es 1, si están muy alejados es 0. Pero un tiempo más tarde hago las mismas observaciones, entonces puedo mostrar en este punto y en este punto, o sea, espaciado un R, pero con un tau de diferencia entre la muestra que tomé aquí y acá, ¿no? Y eso es lo que estoy mostrando. Decimos que las fluctuaciones en la densidad electrónica está caracterizada por su función de autocorrelación, que es función de la distancia entre los puntos que estoy midiendo y del tiempo que espacian a las dos mediciones. Mido cuál es la densidad en un punto X en tiempo T y luego la mido en un punto X más R, distanciado de X a un tiempo más tau, más tarde. Si promedio esto y el sistema es homogéneo, va a ser independiente de X, va a ser independiente de tau, pero sí va a depender de R y de tau. Bueno, entonces, en el caso del diagrama de bloques teníamos esas dos señales. Tenemos la ionosfera caracterizada por su función de autocorrelación y tenemos la salida del receptor, ¿no?, que es un proceso en el tiempo, que es un proceso aleatorio también, y se puede probar, y me tienen que aceptar que hay una relación funcional entre esta señal que se recibe en el radar y lo que está pasando ahí arriba. La relación funcional puede ser relativamente compleja, pero también hay situaciones en que casi hay una proporcionalidad. La forma de C de tau es exactamente la misma que la forma de ρ de tau. Ojo que aquí hay un K, eso es algo adicional. Bueno, yo no sé qué hace esa voz, se me metió, ignoren esa voz que no se supone que esté ahí. Algo pasa con la computadora. Ahí debería haber un signo de integral, o sea, por alguna razón los tipos, ojalá que no me disturben el resto de la... Aquí hay una integral, es la transformada de Fourier en el espacio. O sea que aquí hay integral de todos los R's. Y aquí había un ρ, también me lo ha cambiado a R, no sé. Bueno, espero que no nos traiga más confusión. Ok, entonces hay una proporcionalidad entre los dos, pero varía en el tiempo nada más, y esto variaba en R y en tau. Pero resulta que el radar es sensible solamente a una longitud de ondas de las fluctuaciones.
si hacemos un análisis de Fourier en el espacio, esta densidad electrónica, con la forma que tiene aleatoria, va a tener componentes de alta frecuencia, de baja frecuencia, pero el radar va a ser sensible a una sola frecuencia, y esa está dada por un solo K, que es 3 metros en longitud de onda, la mitad de la longitud de onda del radar, y en la dirección vertical. O sea, de todas las componentes de Fourier que entran en producir el rho de tau, el rho de R, es solamente, ¿no?, el radar escoge una. Y esa sí tiene va a variar en el tiempo en forma aleatoria y solamente está caracterizada por su comportamiento en el tiempo. Y su comportamiento en el tiempo de las fluctuaciones ahí arriba de esta onda de 3 metros es exactamente la misma que determina, que casi por proporcionalidad, en forma lineal en todo caso, con la función de autocorrelación que se recibe. Ya. Ahora, entonces nuestro problema para saber qué esperamos en el receptor, tenemos que saber qué está pasando ahí arriba, poder predecir. Y la teoría cinética de plasmas nos permite predecir cuál es el comportamiento estadístico de estas fluctuaciones. Pero hay un teorema y que se puede probar en una forma muy precisa y que no vamos a entrar en detalle. Eso fue una contribución en mi tesis, en que este problema estadístico de fluctuaciones aleatorias tiene una forma exactamente igual a un problema determinístico que está dado por la densidad de un plasma con los mismos parámetros de estado, pero que está construido en una forma inicial, en una forma determinística, que está dado tengo aquí un sketch de su forma. No, que son las curvas de Debye. O sea, si yo resuelvo este problema, que es determinístico, y que es un problema de condiciones iniciales en un plasma, en las que existe un electrón, en el punto cero, un electrón, alrededor del cual ha desplazado con una forma dada por Debye, que es así en la forma de una cúspide, y luego hay iones, porque en el plasma tenemos electrones e iones que están en su cercanía con una forma similar pero positiva, o sea, y todo está en equilibrio ahora. Aquí hay una densidad como la densidad de un electrón, no densidad, sino una carga igual a la del electrón, y tenemos una carga negativa de medio electrón y una carga positiva de medio ion. Este problema, como un problema de valor inicial en un plasma, va a generar ecuaciones matemáticas en sí que tienen una solución que nos puede dar el comportamiento, qué va a pasar con esta forma una vez que la suelte, ¿no? Por supuesto, algo que no mencionaba, marcha atrás, estos electrones tienen una distribución de velocidades maxwelliana, así como los electrones y los iones, tanto del promedio como del disturbio. Todas las partículas en este plasma tienen una distribución maxwelliana. Entonces, es de esperar que este electrón simplemente, ¿no?, todos los electrones se disparan con su velocidad térmica y la acompañan los huecos de electrón del background, y lo acompañan también los iones, aunque el proceso es al revés. Los iones son más lentos
se difunden lentamente y a los electrones no le queda otra alternativa de que no comportarse con la velocidad que ellos tienen, sino de seguir adiabáticamente a lo que hacen el ion. Entonces este es el problema matemático que hay que resolver para obtener ρ de R y de tau. Aunque felizmente uno se puede quedar corto, no tiene que resolver todo el problema de toda la forma, sino una sola componente de Fourier, la componente del K que les mencionaba anteriormente. O sea, de todos los Ks que conforman, que entran en una transformación de Fourier, solamente uno de los componentes, la componente K, dicho sea de paso, esto es tridimensional, su comportamiento en el tiempo es el que me va a definir las características de la señal en el receptor. Por eso es que he puesto aquí una sinusoide que está representando la componente K de la densidad electrónica que le corresponde a esta forma, y conforme esto se desarrolla en el tiempo, esto de aquí va a variar de amplitud y va a tener una cierta dinámica determinística, ¿no? O sea que resolvemos el problema aleatorio con un problema determinístico. Decíamos que la función de autocorrelación tiene idénticamente el mismo comportamiento en tau que el que tiene este plasma hipotético, cuya densidad electrónica la estoy poniendo como n', y que responde, digamos, a un initial value problem, a un problema de valor inicial. Y por supuesto, su componente K, la que nos interesa, es la componente K de este hipotético, y eso es lo que ya habíamos visto. Ahora, es un problema de cinética de plasmas, ¿no? De kinetic theory of plasmas. ¿Y cómo voy a encontrar la densidad de este plasma hipotético? Tengo que encontrar el comportamiento de la función de distribución, tanto en velocidad como en espacio y como en tiempo, y después que haya obtenido yo esa F, que tiene 6 dimensiones, 3 en el espacio, 3 en la velocidad y 1 en el tiempo, puedo determinar, integrando sobre todas las velocidades, lo que me interesa. Y felizmente me interesa no todo su comportamiento, digamos, en el espacio, sino solamente una componente K, y resulta ser una densidad que varía solamente o la componente K de la densidad que varía solamente en el tiempo. Entonces el problema matemático que tengo ahora es determinar cómo se comporta esta función de distribución, la cual, como un problema de condiciones iniciales, como las que les he expresado ahora, hace un momento. Y la teoría cinética de plasmas, que se parece, digamos, a la teoría cinética de gases, tiene esta forma. El operador que está abajo, si ustedes le quitan, el que está arriba, si le quitan ustedes el campo eléctrico, sería, digamos, la ecuación cinética de gases neutros. En el caso de un plasma hay una complicación extra, en el sentido de que hay las atracciones de Coulomb de las partículas que le agregan esta complejidad a la ecuación. O sea, pueden mentalmente poner este operador al lado izquierdo y esto al lado derecho. Ahora, ojo, que es la solución de ecuaciones íntegro-diferenciales, una para los electrones, otra para los iones, en el caso que haya un componente iónico, pero en el caso de la ionosfera nosotros estamos interesados en 3 componentes iónicos: la densidad de oxígeno, la densidad de helio ionizado, la densidad de hidrógeno
y el resultado es que tenemos que resolver 4 ecuaciones de esta forma, en que este índice de acá es el que varía, ¿no?, según los diferentes componentes. O sea, este es el problema matemático, ecuaciones íntegro-diferenciales acopladas y con ciertas condiciones iniciales que... Las condiciones iniciales, en lugar de definirlo en forma matemática, les estoy poniendo la forma simplemente de la condición inicial. O sea, esta es la situación de f a tiempo cero. Y tengo que encontrar los f's a tiempos t. Bueno, si ustedes se fijan, a veces uso t, a veces uso tau, pero mentalmente póngalo todo t o póngalo todo tau, que es simplemente consecuencia de haber jalado las ecuaciones de diferentes lugares. Esto de acá simplemente define algunos de los parámetros. Este parámetro de plasma en sí, uno para cada componente, y la función E, que es un vector, campo eléctrico, es el campo eléctrico de Coulomb. Bueno, este problema se puede resolver y se resuelve analíticamente y tiene una solución analítica, complejo como es. Y el procedimiento, no voy a entrarlos en detalles, pero sí más o menos cómo es que he resuelto, digamos, este problema. Primero encuentro la función de Green que le corresponde a este operador, que no es otra cosa físicamente que preguntarse qué le pasa a una partícula identificada en el plasma. Yo ubico una partícula, determino en qué posición está, qué velocidad le impongo como condición inicial y qué pasa después de esa partícula. En el caso de que no hubiera campos eléctricos y que no hubiera campo magnético y que no hubiera colisiones, simplemente me quedo con estos dos términos del operador y la solución de Green no va a ser otro que una función delta que estaba aquí y que se mueve con una velocidad igual a la velocidad inicial. Si le pongo el campo magnético, entonces la trayectoria de esta partícula, que no es otra cosa que su función de Green, va a tener un movimiento helicoidal alrededor de las líneas de fuerza. Y si le incluye las colisiones, con un operador de colisión que se llama de Fokker-Planck Collision Model, que no es el del choque de pelotas en sí con una cierta área, sino debido, digamos, a la interacción lenta que le hacen todas las partículas a este electrón. O sea, el electrón, en lugar, nos olvidamos del campo magnético por un momento, en lugar de seguir una trayectoria lineal y siempre identificada como una función delta, va a sentir en sí el empuje y el jalar de los electrones y los iones vecinos y va a tener, digamos, una especie de Brownian motion en el plasma que está dado, digamos, no, al fin y al cabo eso es lo que se usa también en Brownian motion, es este operador. Pero la función F nos habla del promedio, o sea, ¿qué va a pasar con esta función que era delta? Una función delta que iba con una cierta velocidad. Ahora el electrón va a ir creciendo probabilísticamente, va a decir, no estoy aquí, estoy en algún lugar alrededor de esta esfera, ¿no?, con una cierta probabilidad, y un poco más tarde va a tener, ¿no?, una cierta otra posición, también con una incertidumbre de dónde está, dado, digamos, por una esfera. Y si le ponemos el campo magnético, sale como una función de delta, va cambiando en tamaño, va a girar alrededor del campo magnético y se va a agrandar en posición porque no sabemos exactamente dónde está.
Todo eso estoy moviendo mis brazos para explicar el significado de los parámetros que entran en la definición de esta función de Green. Es difícil, digamos, de ponerla gráficamente en dos dimensiones, pero va a tener un comportamiento promedio en el tiempo en lo que se refiere a su velocidad. O sea, a lo largo del campo magnético simplemente va a seguir con la misma velocidad inicial, pero exponencialmente esta velocidad se va a ir reduciendo porque las colisiones no solamente agrandan la incertidumbre de dónde está, sino que también la están frenando, ¿no? Acá los cosenos y los senos se debe a que estas son las componentes, ¿no?, que determinan la trayectoria en función de rotando alrededor del campo magnético. Si se integra esta velocidad, salen estas ecuaciones de posición media de la partícula. Y a la vez su dispersión está dado por una matriz. Aquí estoy poniendo solamente los elementos vivos, los que no están acá. Están los elementos vivos, los que no están acá son ceros. Pero es una matriz de 6 dimensiones, pero que requiere solamente, ¿no?, estas definiciones. Y nos dice, ¿no?, en el tiempo cómo es que se está gradando. Teniendo la función de Green, regreso a mi ecuación original y la resuelvo usando las técnicas de Green y obtengo el resultado final. Por supuesto hay una de esas tablas para cada uno de los componentes del plasma. Pero después de un rato ya no me interesa lo que están haciendo los otros, que no sea a través del acoplamiento que tienen con el gas de electrones, y aquí me estoy refiriendo a la densidad del gas de electrones E por electrón. Solamente la componente K de todas las componentes de Fourier, y le he transformado en el tiempo, he hecho una transformación de Laplace en el tiempo y de Fourier en el espacio, y de las de Fourier solamente he tomado una de las componentes. O sea, mi solución la estoy dando en función de su transformada de Fourier y Laplace. Y está dado por una forma como esta, por una fórmula como esta, donde las I's y las S's, una para cada uno de las componentes, y ven aquí ustedes, aquí hay una sumatoria para los diferentes componentes, y tienen una expresión bastante compleja, pero analítica, por lo menos en el tiempo. La de Laplace, la transformada de Laplace no es analítica, tendría que simplemente tener su definición de acuerdo a la integral. Esta es la forma que tiene la I y esta es la forma que tiene la S. Ahora, hay transformadas de Laplace, llamémosle Fourier, y si queremos resolver numéricamente este problema, hoy en día tenemos las técnicas de la transformada rápida de Fourier, ¿no?, que permitirían hacerlo, pero cuando yo hice, dicho se paso, este trabajo bien viejo, es mi tesis de doctorado, o sea que recién estaba saliendo la transformada rápida de Fourier, no se conocía, no la conocía yo, y inventé, digamos, una técnica para calcularla. Da la casualidad de que cuando me gradué como ingeniero, mi maestría la saqué en control automático, o sea que tenía una cierta familiarización con servos y con control automático, y la fórmula que yo veía de la solución
esta fórmula me decía claramente, digamos, si fuera un sistema lineal de cajas negras, cómo deberían estar interconectadas entre sí, y este es el diagrama. Eventualmente esta línea se suma con esta línea y me da el resultado. O sea que, ¿qué cosa hice? Modelé esto en el tiempo, porque las expresiones que tengo analíticas están en el tiempo sin ningún problema, ¿no? Y simulé digitalmente el comportamiento de este sistema en el tiempo, ¿no? Con las condiciones iniciales que me daban por las condiciones iniciales de esta función. Y los resultados, bueno, esta es la forma que tienen las funciones I y la función S. La S es la punteada y la sólida es I. Es casi una gaussiana en el origen, pero tiene esta complejidad extra de que nos está diciendo que esta onda se muere, está muerta como una exponencial a la menos t cuadrado, y súbitamente un periodo equivalente al gyro period de la partícula, la onda vuelve a crecer. Si la pudiéramos ver con nuestros ojos en sí, veríamos de que si en este problema de condiciones iniciales pongo yo una onda, la suelto, se difunde, desaparece, espero, me voy a tomar una taza de café, regreso y ¡pum!, salta nuevamente en el mismo lugar. No tanto como irse a tomar una taza de café, estos son simplemente milisegundos, que es el periodo de tiempo. Pues bueno, por eso son las funciones que entran en las cajas negras que puse antes. Cuando se le pone todo junto, ¿no? Estas son soluciones. Ahora ya puedo jugar con los diferentes parámetros y hay una variedad. Imagínense, el plasma, su estado va a estar determinado por qué composición iónica tiene. ¿Es todo oxígeno? ¿50% oxígeno, 50% helio? ¿Qué temperatura tiene? De qué si ustedes recuerdan, el K es vertical, pero el campo magnético puede hacer un ángulo recto con respecto a la vertical, o puede hacer un ángulo que se aleja de la vertical. Y aquí en este diagrama está el comportamiento de C de tau. ¿Cuál sería la forma de la función de autocorrelación de las señales que salen de mi receptor? Tendrían estas formas, la familia de formas que dependen con qué ángulo estoy observando con relación al campo magnético a este plasma. Cuando me alejo mucho de la perpendicularidad, desaparecen estos picos de giro, pero están bien marcados cuando estoy cercano a la perpendicularidad. Así como aquí he jugado con el parámetro ángulo, bueno, tengo una serie de cálculos y tengo el programa para en cualquier momento decirle, quiero que me corra la dinámica de la señal que voy a recibir para un plasma de puro oxígeno, con un ángulo de 3 grados con respecto a la vertical, con una temperatura de 780 grados Kelvin, y puro oxígeno, ¿no? El campo magnético, bueno, ese no varía mucho, es el campo magnético de la Tierra. En este caso, bueno, olvídense de lo de arriba, no es cierto lo que dice aquí abajo, y es la variación de la función de autocorrelación según la densidad de oxígeno. Aquí un hecho anecdótico. Jicamarca está donde está, en el Perú, porque se esperaba poder observar este pico. Nunca se observó.
Y cuando se hizo ya después de construido, ¿y por qué no lo observamos? La teoría dijo, por supuesto, no lo podemos observar porque la densidad es muy alta y simplemente las colisiones hacen desaparecer esta girorresonancia, ¿no? Pero eso no afectó al potencial del instrumento porque, dicho sea de paso, eso con el oxígeno, pero en el caso del hidrógeno sí se observa lo que le llamamos el gyro peak, ¿no? Es este segundo pico en la función de autocorrelación. Hidrógeno y helio se observan, pero el oxígeno no. ¿Qué pasó? Estoy en otra computadora. Ya. Acá estamos variando, tenemos ya la fórmula, ¿no? Y tiene pues cabida para los parámetros de estado. ¿Cuántos hay? Tenemos la temperatura de los iones, la temperatura de los electrones. No obstante que los electrones y los iones están compartiendo el mismo espacio, no están en la misma temperatura. El acoplamiento térmico de los electrones con los iones es relativamente leve. Y cualquier cosa que los disturbe, por ejemplo, la cantidad de energía que pueden recibir los electrones, que es mayor que la de los iones, hace que se separen las temperaturas. Entonces tenemos los dos parámetros, temperatura de iones, temperatura de electrones. Luego la composición química de los tres constituyentes que les he mencionado, oxígeno, hidrógeno y helio. Su densidad y con qué ángulo estamos observando con el radar con respecto al campo magnético, no, ese es otro parámetro. Pero uno puede generar la curva teórica para cualquiera de los parámetros que uno quiere y por supuesto va ajustando los parámetros hasta que las observaciones que uno tiene coincidan con lo que se pronostica. Y estos son unos resultados bastante antiguos del tiempo de mi tesis también, en que se compara lo que se observó en Jicamarca, la primera vez que se trató de observar el gyro peak de hidrógeno. Los puntos son las observaciones y la línea es el ajuste. Este fue el primer pico, pero un gyro period más tarde, un gyro period más tarde, tiene otra forma y también, ¿no? Coincidió y es cero en todos estos lugares, de aquí para allá, de aquí para acá y también, digamos, cerca del oxígeno. O sea, la correspondencia que hay entre lo que predice la teoría de fluctuaciones de plasma y lo que se observa en Jicamarca es 1 a 1. No hay casi aproximaciones que sean una razón para que se desvíen. Estas desviaciones que ven ustedes acá son estadísticas, porque el proceso es estadístico y uno no tiene todo el día para estar promediando, ni tampoco el proceso se va a mantener constante durante todo el día. O sea, integramos por 5 minutos, eso no es suficiente para reducir las barras de error debido al promediado estadístico a 0. En caso de que uno lo hiciera, ¿no? Estos puntos caerían exactamente sobre la línea de pronóstico. Bueno, resultados. Este es en este caso cada 10 minutos se obtienen las diferentes funciones de autocorrelación en función de altura. Este de acá va hasta, no puedo leer, pero seguramente hasta 300 kilómetros más o menos, y esta es otra escala de 300 a 1500 kilómetros. Estas son las curvas que se han encajado, the fitted curves, no sé cómo le llaman con el encaje, y los puntos observados. De los parámetros que se han jugado para que la correspondencia sea exacta, se determina la densidad de los electrones en una escala logarítmica aquí, una de cada tic,
la temperatura de los electrones, que difiere de los iones en la parte baja y es igual a las otras alturas, y se va calentando cada vez más conforme uno se acerca a alturas del orden de 1500 kilómetros. O sea, desde Jicamarca es equivalente a medir la temperatura a lo largo de la Panamericana Norte, desde Lima hasta Quito. Con un radar podemos obtener cuál es la temperatura. Por supuesto, no podemos determinar la temperatura en la Panamericana al norte, pero la distancia de 1500 kilómetros en dirección vertical es la misma, ¿no? O sea, desde tierra podemos saber lo que está pasando con la densidad, cuántos electrones libres hay, con la temperatura tanto de los iones y de los electrones. Y la última es la composición química. Este es el porcentaje de hidrógeno. El gas es principalmente hidrógeno y oxígeno. H+ y O+. O sea, es puro oxígeno, nada de hidrógeno, y conforme uno va en altura, va ganando la densidad de hidrógeno, y a grandes alturas es todo hidrógeno y no hay oxígeno. Y curvas como estas se pueden obtener cada 10 minutos. Si comparan ustedes esto con las técnicas satelitales midiendo in situ, primeramente que medirían solamente en un lugar, y su dependencia en el tiempo tendrían que esperar por lo menos cerca de una hora para que regrese y vuelva a medir un punto en cada lugar. En este caso estamos obteniendo todo un perfil de 1500 kilómetros cada 10 minutos de lo que está pasando en la Llanosa. O sea, tenía un poder mucho más grande que el que tenían los satélites en ese tiempo. La estación se crea en el año 1960, en el inicio de la era espacial, cuando los satélites no hacían otra cosa, ¿no?, que medir el estado del medio donde ellos estaban. Por primera vez el hombre estaba llegando a esas alturas y quería saber qué pasa. Entonces querían saber estos parámetros. El doctor Gordon, que es el inventor de la técnica, el que lo propuso, dijo, yo puedo medir lo que miden los satélites y más, si es que construyo un radar suficientemente grande y potente, ¿no?, y hago lo mismo y mejor. Y efectivamente, pues tenía razón. Y hace 50 años que venimos haciendo esto y cada vez mejor. Hacemos mediciones cada 10 minutos o cada 5 minutos. Entonces, esto, por ejemplo, es el comportamiento de 3 días. Arriba, en tonos de gris, la densidad logarítmica de los electrones en función de altura. Del mismo día, las mismas horas, cuál es la temperatura de los electrones y cuál es la temperatura de los iones en función de altura, en función de la hora. Observaciones de una corrida de 3 días. No solamente podemos medir la densidad, como mostraba en la diapositiva anterior, temperatura de iones, pero también podemos medir la velocidad. Y la velocidad, en el caso de un plasma que está en un campo magnético, es una velocidad de deriva que está determinada por los campos eléctricos. O sea, desde tierra podemos saber cuál es el campo eléctrico con una precisión de milivoltios, ¿no? O sea, tendrían que llevar un milivoltímetro, ponerlo a 1 metro de distancia, ¿no?, para hacer una medición similar. Tanto la velocidad tanto vertical como la que vendría a ser la zonal en la dirección este-oeste. Este es más de lo mismo, pero va a mayores alturas. La precisión no es tan grande, hay que promediar un poco más en el tiempo, pero tenemos nuevamente, en función de la hora del día, la temperatura de los electrones, de los iones,
la cantidad de hidrógeno existente. No, densidad, temperatura de electrones, temperatura de iones, fracción del componente H+, y fracción del componente helio. Y lo que falta sería oxígeno, o sea que tenemos los tres componentes de su composición más sus temperaturas y densidades, que ilustra pues el potencial de la técnica. Les dije que iba a hablar solamente de Incogeen-Scatter, pero ya les he mostrado este gráfico. He hablado de lo que se hace con ISR, pero también obtenemos ecos coherentes en radar en las diferentes regiones. Y el siguiente gráfico muestra en sí el potencial del radar, no solamente limitado a la técnica de Incogeen-Scatter, sino para observar otros fenómenos. Cierto que cuando no se tienen las condiciones de equilibrio termodinámico, no se puede hacer Incogeen-Scatter, pero siempre se puede sacar otros parámetros, como por ejemplo la intensidad de la turbulencia que puede existir y que está haciendo que el plasma se desvíe de equilibrio. Hay fenómenos, F dispersa no está acá porque estas son mediciones durante el día. Estas son los ecos de 150 kilómetros que no los entendemos todavía. Nadie ha propuesto un mecanismo físico que explique la existencia de estos ecos. A la altura de 100 kilómetros está el electrochorro ecuatorial, que produce ecos muy, muy intensos que en este caso están saturando en sí al receptor. Un poco más abajo podemos medir turbulencia mesosférica y usamos la turbulencia como un trazador también para poder observar las velocidades del medio ahí, determinar, digamos, la dinámica de ondas de gravedad, ondas de diferente tipo, planetarias, y perdemos un poco de sensibilidad en estas alturas intermedias, y nuevamente entre la troposfera y la estratosfera también obtenemos ecos del aire claro, el aire transparente, casi vacío. Y ahí, por ejemplo, en el caso de la estratosfera, no hay electrones libres, es simplemente el gas casi vacío. Y el instrumento es capaz de obtener ecos de estas alturas y determinar la intensidad de la turbulencia y las velocidades, como dije anteriormente. Bueno, es todo lo que quería mostrarles. A ver, si es que solo miden un K, ¿cómo hacen para distinguir si lo que viene es de hidrógeno o de oxígeno o demás componentes? Imagínate que dije un momento de que los electrones se disparaban, pero los iones que estaban produciendo ese CASP, no pueden moverse a esa velocidad. Y le va a decir a los electrones, un momento, tú no te puedes mover tan rápido. Tú te tienes que mover neutralizarme con la velocidad que yo me voy a difundir. Eso determina, si le saco la transformada de Fourier a este problema, me va a determinar con qué velocidad se está moviendo esa onda de 3 metros. Si cambio el plasma con el mismo K, y le pregunto, ¿y cuán rápido te estás moviendo? Me estoy moviendo un poco más rápido. Ah, entonces no eres oxígeno, debe ser seguramente hidrógeno porque te estás moviendo más rápido. O sea, la misma onda, su dinámica, te está diciendo, digamos, con qué rapidez está difundiendo, con qué rapidez está haciendo la curva de correlación. Y de ahí sale, digamos, la información. Sería, digamos, el perfil en función del tau que nos da
Sí, son la las forma de la función. sí, a ver cuál de los, no sé si tengo. ¿Cómo regreso? Lo de ese. No, ese es mucho. Ah, bueno, sí, aquí se debe poder apreciar. Si tú te fijas, las funciones de correlación en la parte baja, que son oxígeno, demoran más en morir que las de la parte alta, que son de hidrógeno, que son mucho más cortos. O sea, cuando uno hace el fitting, dice, tiene que ser oxígeno para que, ¿no?, esté así de larga, o acá tiene que ser hidrógeno para que sea así de corto, ¿no? O sea, las funciones de correlación dependen paramétricamente de todos los parámetros que he mencionado, ¿no? Y felizmente hay suficientes criterios para poder discriminar las diferentes variables, ¿no? Porque podría haber una cierta incertidumbre. A lo mejor si le cambio la temperatura me va a dar lo mismo que si le cambio la prueba, ¿no? Pero hay suficientes constraints físicos como para poder discriminar. Entonces, de ahí es que obtienen toda la información de temperatura, Así es, simplemente así haciendo es. un fit a la curva. Así es. O sea, las curvas, tal como las he estado discutiendo gráficamente, dependen de esos parámetros. Y el problema es uno de inversión. Tengo estos resultados. ¿Qué parámetros son los que la teoría me daría una curva que encaje con estos resultados? Es un problema de inversión y de ahí sacar, digamos, ¿Y la solución siempre es única o a veces se encuentra degeneraciones? única, con un poco de ayuda de ciertos constraints en sí, ¿no? Como digo, por ejemplo, el hidrógeno salta. La temperatura también controla el ancho, pero el hidrógeno lo controla distorsionando la forma gaussiana, digamos, ¿no? O sea, podría haber más problemas, pero no los hay en sí. Existe, por ejemplo, en alturas más bajas, la composición incluye oxígeno molecular y óxido de nitrógeno, NO+. Y ahí sí, por ejemplo, se sabe de antemano de que hay ambigüedad entre la temperatura y las colisiones en sí, de la frecuencia de las colisiones del gas. Ambas tienen un efecto muy similar, o sea, uno puede decir, no, estás más abajo o tienes una colisión de este valor, o puede decir, no, estás más caliente. Tendrías dos soluciones para la misma curva. O sea, se da en ciertas alturas, pero en la mayor parte de los casos podemos discriminar. Muchas gracias. Dicho sea de paso, el observatorio ha producido 50 y pico tesis de doctorado, de las cuales hay unos 14 de doctorados peruanos. Es un instrumento que su costo de reposición son 20, 30 millones de dólares. Desafortunadamente hay un basural al costado que está ganando y vamos a terminar enterrados en basura, ¿no? Y con lo caro que son los instrumentos. Si ustedes, la Universidad Católica quiere tener un programa de posgrado en física en diferentes ambientes, no le queda otra alternativa que tener laboratorios, y eso es lo que más cuesta. En este caso tenemos un laboratorio que no nos ha costado nada, nos lo regalaron en los años 69, pero
la ciudad está creciendo, la basura está siendo arrojada al costado, el dueño de la basura es un millonario que tiene mucha influencia y ha convencido a los congresistas de que no va un proyecto de expropiación que teníamos para mantener las condiciones en sí ideales del sitio, porque estamos, como vieron en la primera foto, rodeados de cerros, lejos de la ciudad, lejos de interferencia, ¿no? Y eso va a desaparecer, ¿no? Más vale la basura que la ciencia. ¿Hay alguna otra pregunta? Una curiosidad nomás, doctor Bullman, el eco que aparece más arriba, ¿no podría ser un reflejo del eco? ¿Han verificado si no es en el electrochorro? Porque ahí hay una discontinuidad de índice de refracción. ¿A qué gráfico te estás refiriendo? ¿Al último? Sí, al último. Penúltima gráfica, me parece que es, o última gráfica. Claro, ahí abajo tiene un aparente reflejo, desde mi punto de vista es un aparente reflejo que se podría explicar por un doble reflejo dentro del electrojet. O sea, habría que verificar Ya, es que no es una reflexión. La cantidad de energía, si bien es suficientemente fuerte como para saturar el receptor, es una pequeñísima fracción de la energía que lo iluminó, ¿no? Entonces esa tendría que llegar a tierra, rebotar y producir ecos comparables a los que estamos produciendo con 6 megavatios de potencia, ¿no? Y esta señal que se ha reflejado pues tiene milivatios de potencia, o sea, si fuera una reflexión, ese es el caso, digamos, hay un instrumento que se llama ionosonda, de que uno ilumina, es un radar con frecuencias bajas que se reflejan de la ionosfera y el 100% de la energía que incide, ¿no?, regresa a Tierra y la Tierra la vuelve a reflejar y la vuelve a mandar. O sea, los trazos que uno obtiene de los ecos, suponte que obtienes un eco a 250 kilómetros, vas a ver que a 500 kilómetros al doble, ¿no?, está nuevamente el mismo eco. O sea, ese fenómeno se da, pero no en este caso en que no hay una reflexión, sino una pequeñísima fracción de la energía que está iluminando es la que regresa. ¿Y por qué en la parte izquierda, cuando ya no hay electrojet, no hay tampoco el efecto ese? O sea, desaparece el electrojet y desaparece. Sí, lo que pasa es que el electrojet está cambiando, pero su comportamiento normal es que no haya cero. ¿Ya? Tampoco, normalmente, aquí dice típico, pero no es típico por aquí hubo un solar flare de la patada, no sé qué fecha, el 7 de septiembre del 2005, una de las mayores solar flares que hubo. Y todos estos comportamientos anómalos que se ven acá se deben al flare. Normalmente el electrochorro está vivo casi toda la noche. Me corrijo, aquí a estas horas la intensidad del eco está en función del campo eléctrico. El campo eléctrico es en una dirección en la noche y cambia a otra dirección durante el día, más o menos a esta hora. Y al pasar de positivo a negativo pasa por cero. Y en lugares en que está cerca de cero no produce las irregularidades que se observan cuando el campo eléctrico es mayor. O sea, todo esto es electrochorro. Y no hay una imagen del electrochorro nuevamente. Y eso que es el eco más fuerte que recibimos. Imagínense, si yo tengo un espejo arriba y un espejo abajo, me voy a ver 100 veces, ¿no? Cuando hay dos espejos en paralelo, uno ve la misma imagen varias veces. Pero si en lugar de tener un espejo tengo una luna
con una cierta reflectividad, ¿no? La que te da una luna cuando... Y el mismo piso. No voy a verme reflejado en la luna 100 veces, ¿no? Porque la reflexión es mala de la primera incidencia. Es malísima cuando vuelve al piso. Y cuando regresa ya no es nada, ¿no? Pero puede haber interferencia. No, pues... Pues puede ser que se sumen. ¿Ah? Podría ser que Ok, se sumen. sí se suma, pues, pero tienes una señal con 6 dígitos y el reflejo, que no es 0, tiene un solo dígito, y tú tienes una precisión de 3 o 4 dígitos, no lo es, ¿no? Bueno. ¿Hay alguna otra pregunta? Entonces agradecemos con un fuerte aplauso al doctor Guzmán.